Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este cuarto episodio de Lugares Comunes, un espacio donde continuamente analizamos la compleja coyuntura internacional y los temas más relevantes en el plano geopolítico. Yo soy Gabriela Moreno, su conductora por esta noche, periodista digital y fact-checker, y me acompañan a mi izquierda Andrés Canseco, abogado, profesor de filosofía y analista geopolítico. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches, querido Gerson, buenas noches a todas las personas que nos ven ya en este cuarto programa, ya avanzan el número, así que es un gusto estar acá en Lugares Comunes. Y a mi derecha tenemos a Gerson Rivero, periodista. Hola Gerson, ¿cómo estás? Hola, bienvenida Gabriela, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está Andrés? Qué ironía, yo estoy a la derecha y Andrés a la izquierda. Cosas de la vida. Y bueno, comencemos con un repaso de las noticias más relevantes de esta semana, que ha estado marcada por demostraciones de fuerza, controversias internas y declaraciones que han removido los cimientos diplomáticos. Como primera noticia tenemos el desfile militar en Francia. París, la capital de Francia, se prepara para ser el escenario de un majestuoso desfile militar que exhibirá la fuerza y la sofisticación de sus Fuerzas Armadas francesas por el Día de la Bastilla. Si no me equivoco, corríjanme, porfa. Sí, es el Día de la Bastilla, este hecho que marca la Revolución Francesa, 1789, cómo pasan los siglos, pero más allá de la importancia que tiene incluso pues, desde el punto de vista histórico y filosófico, vuelve a pasar esto, ¿no? Cada cierto tiempo estos tambores de guerra que hay en el mundo son aprovechados por estos eventos para mostrar el poderío, ¿no? Recordamos cuántas naciones dicen que son pacifistas y demás, pero a la hora de la verdad no les escuece mostrar su poderío. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue el Día de la Bastilla, donde Francia ha intentado mostrar músculo, como dice la noticia. Más adelante vamos a estar comentando más repercusiones sobre esto. Así es, nuestra segunda noticia tenemos la polémica en Cuba cuando el presidente Miguel Díaz-Canel repudió la declaración de la ministra del Trabajo de Cuba, Marta Elena Feitó, en las que se negó la existencia de mendigos en el país. Bueno, eso no sé, Cuba. El de Cuba, Tenemos una imagen. pero Bueno, fue algo muy anecdótico, ¿no? Porque la ministra del Trabajo dice que no hay mendigos en Cuba que son disfrazados, ¿no? Que son activistas disfrazados, digamos. Primero, muy Y contraproducente que se den ahí está. criterios como ese, precisamente en una sesión de dos comisiones de la Asamblea Nacional donde se están reuniendo para reconocer que existen esos problemas. Y yo creo que es un aprendizaje. No se defiende a la revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos. Y la revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas. Y para enfrentarlos y resolverlos o atenderlos, hay que reconocerlos. fue tan evidente el asunto que hasta el propio presidente cubano le tuvo que poner freno, digamos, a esta ministra, porque, bueno, es inocultable, digamos, la crisis que está viviendo, no desde hoy, sino desde hace muchos años Cuba, ¿no? Claro, aparte que ya, como dices, ya roza lo ridículo, por eso tienen que salir a mostrar. Ahora hay cosas en las que tampoco hay que justificar, ¿no? Puede ser que diga que no hay mendigos, pero después te van a decir que sí hay democracia, cosa que también es bastante falso, por cierto. Pero bueno, más allá de eso, muestra como lo que venimos comentando varias veces, el manejo de la noticia, de la verdad, de los términos y de la posverdad, también se nota en este caso. Y pasando con la tercera, la relatora de la ONU pide a los países cortar relaciones con Israel. Francesca Albanese, en una conferencia realizada en Bogotá, Colombia, pidió a todos los países cortar relaciones diplomáticas con Israel. Y bueno, tuvo la respuesta de What Donald Trump. unfortunately Tenemos esa I've had to nota. see happening day by day over 648 Perdón, days, the European Union no, la decided nota not que to está en español. suspend the ties with Donald Trump está. Donald Trump le responde inmediatamente a Francesca Albanese. Vamos a contextualizar en qué contexto, a la redundancia, la relatora especial de la ONU para los pueblos palestinos
hace esta declaración. El presidente Gustavo Petro convocó a una cumbre donde asistieron varios líderes de todas partes para tomar una postura sobre bueno, lo que considera un genocidio en Gaza, ¿no? De Israel hacia el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, la respuesta de Trump, luego de que evidentemente Francesca Albanese pidió a los países unirse en contra de esto, aquí está la respuesta de Donald Trump. No está la... territorios palestinos. Y es una medida que llega después de la publicación de un informe en el que Albanese acusa directamente a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza y en el que denuncia además la complicidad del gobierno y también de algunas empresas que, según ellas, se benefician económicamente de la ofensiva militar que pesa y que cae sobre este territorio. Fue un informe titulado, te recuerdo, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, y en el que se exige a la Corte Penal Internacional investigar a altos funcionarios internacionales por crímenes de guerra. En Gaza. Hay que tomar en cuenta también que en este contexto hay diversas organizaciones. Ok, no pidió tiempo. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que es complicado, porque no es por ponerse en un lugar cómodo ni neutral, no a la fuerza. Pero es que ahí pesan los antecedentes, ¿no? Nadie creo que está en posición de justificar la masacre de Gaza, eso sería una irracionalidad también, pero de ahí a afirmar que la relatora no tiene intereses ni antecedentes, también ya sería otro extremo. Hay que recordar que ya en el 2024 hizo algunas declaraciones de lo que pasó en el 2023, que desató esta ofensiva final, y dijo que no era una muestra de antisemitismo lo que había pasado en el famoso festival, sino que era un tema por la ocupación. Cuando claramente había de las dos cosas, por decirlo de alguna manera, si quieren ser tolerantes. Entonces, tampoco es. Y creo que vale la pena también, porque nos pasa en Bolivia para traer un poquito esta salsa que tenemos acá, que tenemos también esta idealización de los relatores y de estos sujetos, ¿no? Que no siempre han sido de lo más transparentes. Lo hemos tenido acá varias veces, no necesariamente de ONU, pero sí otros organismos que han venido a ver lo que pasó en Pando y no siempre son neutrales. Hay que ver cómo responden y a qué responden. Y como digo, no es casual que haya sido Petro el que la haya llamado, ¿no? Sí, pero bueno, en general la ONU está desacreditada, ¿no? Exacto. Y bueno, para pasar a nuestro plato fuerte y nuestra noticia principal de la semana, Donald Trump le da 50 días a Putin para terminar la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una vuelta de 180 grados en su relación con Vladimir Putin y amenazó con una nueva ola arancelaria hacia Rusia y envío de armamento a Ucrania si la guerra no termina en 50 días. Y en 50 días va aumentar 100% de aranceles. Bueno, se hace cada vez menos creíble, sí, también, ¿no? Esto de los aranceles. Sí, ¿Cuántas es veces? desgaste, ¿no? También es como ¿Cuántas veces hablábamos hemos del venido? taco famoso, del taco de la anterior vez, ¿no? O sea, Sí. voy amenazando como Janito y el lobo y resulta el punto en que va a decir, no estoy cumpliendo las amenazas. Es ese bully del barrio que vive de Ajá. amenazas, pero que no, Sí. no Y no solo concreta. las amenazas, ¿no? Porque después está ahí poniéndole aranceles a una isla habitada solamente por pingüinos. No, claro, tiene que ver con eso, con cómo manejan esto y como, claro, hasta lo decíamos la primera vez, inclusive antes de salir al aire cuando conversábamos, la famosa, ¿te acuerdas de esa tabla? Donde decían en estos países habrá aranceles y Sí, sí. demás. Entonces creo que se acaba. Ahora, yo soy, bueno, también estamos contaminados por eso, pero hay que ser escépticos también con esto de los días, ¿no? Nos hablan aquí de 100 días para que unas cosas, ahora ya dicen que son 50, la mitad para los aranceles y para las cosas, ¿no? Y lo que varias veces has comentado tú, Gerson, ¿no? ¿A qué juegan? ¿A qué juegan Claro. ahora? ¿Qué tan fuertes o qué tan frágiles son sus relaciones? Sí, bueno, esto está dentro del contexto justamente del tema central que, bueno, lo puedes introducir
Gabriela, justamente, de qué vamos a hablar ahora. Sí. Lo de hoy hablaremos sobre los vientos de guerra. ¿Y a qué nos referimos con esto? Más allá del tema de un tema bélico, valga la redundancia, analizar un poco la profundidad de todas estas guerras que estamos viviendo. Ucrania-Rusia, Israel-Palestina, también hay sus coqueteos China y Taiwán para entrar en guerra. Entonces vamos a ir un poco más allá. Y para eso tenemos a Gerson y a una entrevista a un periodista argentino. Por favor, si nos la pueden poner, Sí. será como la introducción. Bueno, quisimos hablar con Andrés Repeto, es un periodista argentino. Él es especializado justamente en temas internacionales. Él ha viajado a diversos eventos y situaciones alrededor del mundo y tiene un programa dedicado justamente a eso en Argentina. Bueno, y él accedió a hablar con nosotros. Lastimosamente no lo podemos tener en vivo porque su programa es justamente a esta misma hora en Argentina, ¿no? No sé si tenemos la primera parte para que, bueno, analicemos de qué habla Bueno, y ahora de hemos estos visto vientos que de guerra que hemos dicho lo nosotros. que te De decía, pronto, eh, él puede ser un poco más por un lado, alarmista, está pero claro, digamos, hay dos más guerras, realista. O sea, él hay dos ve que guerras hay en curso un y hay aumento amenazas de la de prolongar conflictividad esa guerra, que, bueno, ya lo van a escuchar, incluso de que repercute en se la expanden, se generen nuevas guerras. Han habido Tenemos la escaramuzas también, como la de India y Pakistán. Entonces dan como que esa sensación de que estamos en un momento más o menos parecido al de la previa a la Segunda Guerra Mundial. O puede que no. Ojalá que no, en todo caso, ¿no? No se está escuchando. Entonces, bueno, un poco mientras analizar cada Mientras, uno de mientras lo los solucionan, panoramas, ¿no? me quedé pensando Empezaría en por dos conceptos preguntarte que vale la pena. ¿cómo tomas La diferencia entre el militarismo y el armamentismo. Estaba recordando, incluso nosotros tenemos que tanto armar, ¿no? Y lo dice en un contexto en que hay una discusión en Europa sobre la militar, ¿no? Bueno, primero es un placer poder compartir este espacio que están generando desde Bolivia para el resto del mundo y América Latina, así que gracias por haberme invitado. Bueno, vos sabés que yo hace más de 2 años que hablo de una guerra mundial, pidiéndole perdón, por supuesto, a los historiadores, porque no se puede comparar con lo que vivió la humanidad hace 80 años, pero digo mundial en el sentido de la cantidad de países que están implicados. Estoy hablando del conflicto en territorio ucraniano, pero que abarca a todos los países de la OTAN, a Bielorrusia, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte, a China. Y claramente, si hoy nos preguntábamos si lo que hoy está pasando era posible hace 2 años, vos me decías, no, veamos otra película de ficción, porque eso es demasiado, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo es que están estos países involucrados directamente. Vos me preguntabas lo que decía este ministro de Defensa francés. Bueno, Trump, cuando lo acorraló a Zelensky en el Salón Oval, que parece su lugar elegido para acorralar a los mandatarios, ¿no? Es un lugar que creo que a los presidentes ya les da miedo ir, ¿no? Al Salón Oval para ver qué les va a decir Trump. Trump le decía en ese momento a Zelensky, está jugando con una tercera guerra mundial. Y antes Biden hablaba de apocalipsis y Armagedón. Y antes Putin amenazaba con utilizar armas de destrucción masiva y modificaba su sistema de defensa nuclear. Digo, la verdad es que lo que dijo este ministro de Defensa francés no es más que repetir lo que han dicho otras autoridades y personas que son las que tienen el poder de apretar el botón rojo y no el de la Coca-Cola que tiene Trump en el Salón Oval, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que son ellos los que están hablando de que estamos en una guerra mundial, más allá de que lo que estamos viendo es, si vos haces clic en el Google y empezás a ampliar, bueno, el terreno será Ucrania, pero va mucho más allá. Y por eso todos los países se están preparando. De hecho, Gerson, empezamos a ver cosas, porque en una guerra muchas cosas participan, ¿no? La comunicación, las imágenes, no solamente los misiles y los soldados. Y hasta hace un par de semanas veíamos ese kit de supervivencia de 72 horas que le daban a los europeos para cortes de electricidad o conflictos. Fue el primer ministro británico, Keir Starmer, que le dijo a sus ciudadanos,
prepárense para la guerra. Estamos viendo que hay el tema militar obligatorio o empieza a imponerse esa situación en Europa y obviamente, aparte, digo, por mencionarte así agarrando algunos ítems como todos los países europeos están poniendo ya el 5% de su Producto Bruto, salvo España, bueno, que ahí lo acomodarán, como dijo Trump, para rearmarse, ¿no? Así que son los jefes de Estado. Macron dijo en estas últimas horas que iba a duplicar el dinero para la defensa, no para el 2030, sino para el 2027, porque nunca antes la libertad estuvo tanto en peligro como desde la Segunda Guerra Mundial. Así que yo creo que ese es el contexto, sí, de una guerra mundial que tiene un montón de aristas. Bueno, más allá de que hoy estamos en un mundo donde quien tiene el poder lo ejerce, se terminó el multilateralismo, se terminó ver al vecino como vecino y como aliado, ¿no? Sino hay una visión de que el otro es siempre enemigo. Bueno, en fin, muchas cosas. Estábamos escuchando la primera parte de la entrevista y aquí la pregunta es, ya no se habla de una guerra solo armamentística, sino que mencionaba el mismo periodista y ahorita lo mencionábamos, aranceles, también juegan mucho los ciberataques, etcétera, etcétera. Hay muchas clases de armas en la guerra de hoy y se podría decir que Trump ya la inició sin meter un solo militar. Entonces, ¿ustedes considerarían que estamos a puertas de una tercera guerra mundial? A ver, yo no sé si le podríamos decir en puertas, pero creo que sí estamos en una situación muy volátil. De repente, jugamos entre decir que estamos ya en una o directamente no lo vemos como algo posible. Creo que no es fácil, porque nuestra comprensión misma de la época en la que vivimos nos hace ubicarnos lejos como decías, 80 años de lo que fue una guerra mundial. No hemos tenido periodos largos de paz en el mundo, no existe eso. Todas las décadas ha habido guerras, invasiones, terrorismo, pero algo escalado como un conflicto de carácter global, no lo hemos vivido, ninguno de nosotros, ni nuestros padres, ni de repente nuestros abuelos, bisabuelos, pero nuestros padres no, o sea, somos de otro tiempo. Entonces, eso creo que no lo dimensionamos. No lo dimensionamos además por lo que justamente dices. Cada guerra como tal se desenvuelve en otro tiempo, se desenvuelve en otra lógica. De la primera a la segunda ya había una diferencia brutal, estamos hablando de un par de décadas. Imagínate acá ahora, y bien lo decías, el tema tecnológico. El otro día hay un canal que a mí me gusta ver mucho, el de Fonseca, OnlyFons, y él tiene un video muy interesante de los famosos drones. O sea, esa es otra cosa que entra fuera de nuestra lógica. Ucrania ahora se defiende con drones. Entonces, y si a eso le sumas ese factor de la economía, no solamente como una herramienta de negociación, de presión o de ofensiva, sino de condicionante, porque es, ¿cómo va a ir mi país a una guerra, una crisis? ¿Qué consecuencias puede tener? Algo que un poquito ya pasó en la segunda con Estados Unidos, ¿no? Está saliendo de una época complicada, pero hay que pagar impuestos. O sea, yo no sé si las naciones están para bancarse eso, para solventar, si tienen la espalda para eso, o por lo menos para admitirlo, porque de repente, como también decía Andrés Repeto, ya están pagándolo, pero de alguna manera más subrepticia. Claro. Claro, de acuerdo con todo lo que estás diciendo, y además este tema de la tecnología cambia sustancialmente, Sí. pues, ¿no? O sea, vos decías, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo un avance tecnológico que fue más letal, ¿no? O sea, los alemanes con sus Panzer, con sus aviones, parecían invencibles, ¿no? Y de hecho eran bastante letales. Hoy en día eh, hay supermisiles, ¿no? Bombas Claro, atómicas. O sea, en la Segunda Guerra la Mundial posibilidad de acabar con la existencia global. hubo dos bombas atómicas, la de Hiroshima y de Nagasaki, y se acabó la guerra, digamos, ¿no? Ahora, imagínate, ahora hay como 5 países que tienen oficialmente bombas atómicas, más los que no sabemos si realmente la tienen o no. No, son más de 5, No más. son 11 países Sí. que tienen la bomba atómica. Y encima, yo recuerdo ahorita que mencionaba lo de los drones. Israel mató a toda la plana mayor de Hezbollah con unos beepers. Claro. Muchos seguramente no saben lo que son beepers, los que no están bien, los O famosos sea, localizadores. claro, y resulta que esos beepers se utilizaban porque si querés eludir las telecomunicaciones, vas al pasado,
¿no? Y los, Eran esos aparatitos que vibraban, ¿no? Es que no sé Exactamente. sí. Y utilizaban mucho los médicos. claro, entonces, bueno, perdón que utilice la ficción, ¿no? Pero vieron que en La Casa de Papel los ladrones utilizaban el teléfono alámbrico, digamos, Ujú. para eliminar la... Bueno, más o menos así era esto, pero los detectaron y los mataron con los beepers, ¿no? Ujú. Y estos ataques que no sabemos a ciencia cierta qué tan fuertes fueron, por ejemplo, el bombardeo a Irán, a esas plantas que están La famosa bomba. sí, esas bombas que van a 80 metros bajo tierra, digamos, ¿no? Y no hay un piloto ahí, Claro. Ujú. ni siquiera hay un piloto, digamos, ¿no? Entonces, sería de muy grandes magnitudes si existiera Ujú. en esa idea de la Segunda Tercera, Guerra, claro. o Tercera. claro, de que hubo como fue la Segunda Guerra Mundial. Pero coincido en que estamos en guerra, ¿ya? Es decir, vamos analizando solamente siglo XXI. El siglo XXI empezó con las Torres Gemelas, invasión a Irak, Afganistán, y siguió además, ¿no? Después Siria, el ISIS, qué sé yo. Más diferentes escaramuzas, ¿no? El siglo XX terminó con la desintegración de Yugoslavia, la guerra de los Balcanes. em, en los 60 tuvo la guerra de Vietnam, 60, 70, bueno, en fin. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial han habido bastantes conflictos, y hay otros conflictos que son internos, que son intestinos, por ejemplo la guerrilla en Colombia, ¿no? Yo recuerdo que una vez me discutí con un colombiano que me decía: "Ah, tu país y Ecuador son los países más inestables de Sudamérica", le dije. O sea, ustedes llevan una guerra intestina hace 50 años, ¿no? ¿De qué estabilidad estamos hablando, no? Y a pesar de que lograron supuestamente un acuerdo de paz, no siguió la guerrilla. Claro. Sí, sigue la guerrilla, los paramilitares, y tanto los paramilitares como los guerrilleros. Y además está ahora, yo creo que ya tiene que considerarse pues una guerra. Más adelante vamos a entrar a hablar de Latinoamérica. eh, el narcotráfico, ni siquiera el narcotráfico, o sea, Todo lo que lo envuelve. toda la ilegalidad, ¿no? Porque ya, o sea, México es el gran ejemplo, ¿no? De que los grupos ilegales tienen mayor capacidad que los propios ejércitos, ¿no? ¿No? Claro. Y aparte, solamente como acotación, para tomar el Estado, para infiltrarse en el Claro, Estado, ¿no? claro, y crean para estados, ¿no? Ujú. O sea, estados para... Además, creo un factor que no ha tenido, o bueno, sí había, pero en menor medida, creo yo, está el tema de los ciberataques y la desinformación ¿No? como herramienta y cómo se difunde a niveles que uno no tiene idea a través de las redes sociales. Claro. Y que han generado, yo sé que puede ser muy polémica, pero han alentado a la caída de regímenes, ¿no? Todas las primaveras árabes, Claro. por Ujú. ejemplo, ¿no? Independientemente de qué lado estés, Claro. digamos. O cómo haya terminado. Y no solo Claro. caída de los regímenes, sino también muchos políticos se han adueñado de ella para hacer campaña, como es el caso de Trump y el término fake news, Claro. que ahí sale mi fact checker interior, gente. Aclarar de que el fake news lo acuñó Trump en su primera campaña con todo el lío que hubo con Facebook, además, y la venta de información, etcétera, etcétera, en 2016. ¿16? Sí, 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 sí. 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 Es lo de fake news, noticia falsa, ¿no? Ujú. Sí. Y por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a un personero hay un departamento de Francia, del Ministerio creo que es de la Cancillería francesa o del Ministerio del Interior, no recuerdo bien, pero han creado todo un departamento, perdón, para combatir eh, a lo que serían los guerreros digitales para nosotros, rusos. Ya. ¿Ya? Hay una guerra cibernética, estoy hablando de que esto lleva como 3, 4 años. Crearon un departamento exclusivamente en Francia para combatir a los bots y las fake news de
de Rusia. Y ahí viene la paradoja, ¿no? ¿Cómo haces que después esos no se vuelvan también guerreros digitales? Y claro, O censores o creadores de noticias falsas. Claro, y aquí lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del masismo, dando un ejemplo más cercano, como cuando hubo esta fractura interna, los guerreros digitales que eran evistas, ahora pasaron a la larcista, y te desmienten todo lo que sale de Arce, pero tirando un montón de desinformación, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero de otro color. claro, el problema es que se crea el instrumento y ya Exacto. cuando está creado el instrumento o la arma, Ujú. es muy tentador, pues, ¿no? Claro. Para el que el que tenga ese poder, digamos, ¿no? ¿Te parece si vemos la segunda parte? Tenemos la segunda parte, porfa. Donde entramos un poquito más en detalle de los... Hay una visión, por ejemplo, del presidente Putin, ideológica, quizás por su ADN, ¿no? ¿De dónde viene Putin? Desde haber visto colapsar el imperio soviético, del rol que él tenía como ¿Puedes parar espía un de la ratito? KGB, Perdón. y él tiene una Déjalo visión ahí de nomás, páralo restaurar, ahí. y de hecho Déjalo, lo ha ahorita ido seguimos para haciendo con el contextualizar. correr de Yo los le había hecho años. una pregunta de... Y hay también una Páralo. cuestión geopolítica, pero también... Pausa. Porque en la Guerra Fría, lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Estaba muy claro la bipolaridad del mundo entre el capitalismo versus el socialismo, la Unión Soviética versus los Estados Unidos. En este mundo multipolar que se llama, no es tanto la diferencia ideológica, aparentemente, como la geopolítica y la de intereses económicos, ¿no? Entonces, por eso él bueno, le hace una diferencia de esos matices, digamos, también, ¿no? Por eso él habla de Putin. Seguimos, Sebas. Imperio soviético, del rol que él tenía como espía de la KGB, y él tiene una visión de restaurar, y de hecho lo ha ido haciendo con el correr de los años. Y hay también una cuestión geopolítica, pero también, creo yo, desde su visión de cuál es su idea de mundo, ¿no? Y creo que lo que viene pasando en el caso de Putin y en esta guerra en Ucrania, si bien Rusia, desde mi punto de vista, es el país que ha generado una invasión del estilo que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, también hay que decirlo, la OTAN con el escudo del Capitán América viene avanzando sobre el territorio que era clave para Rusia, y Putin muchos años atrás decía Ucrania es la línea roja, y bueno, esas líneas rojas que fue planteando desde la visión estratégica y geopolítica e ideológica Vladimir Putin fueron traspasadas por la OTAN, y a partir de ahí la decisión de la invasión, ¿no? Dicen que para bailar el tango o cualquier cosa se necesitan dos. Te digo de otros bailes para no ser bien porteño en eso, ¿no? Pero me parece que en el caso de Putin sí hay unas cuestiones lógicas, también económicas, Xi Jinping también, pero bueno, claramente, Gerson, creo que lo que estamos viendo es un mundo donde lo que se baja es lo que yo quiero, lo obtengo. Las Naciones Unidas en realidad es un club que le da entidad el poder que los socios le otorgan, y hoy está vacía de poder, ¿no? Porque me parece que el caos en el que estamos, que veremos a dónde nos lleva, está dándole la razón a quienes buscan obtener lo que quieren por la fuerza. Yo antes podía entrar a tu casa, te tocaba el timbre antes, te pedía permiso, vos eventualmente me convidabas algo para tomar. Hoy, en ese mundo en el que estamos, pateo la puerta, abro la heladera, no te pido permiso, me sirvo, dejo todo sucio y me retiro. Ese es el mundo en el que estamos, de un gran caos, y donde la guerra en Ucrania ha generado un espejo de futuros conflictos. Es decir, yo creo que los chinos deben estar viendo con mucha atención cuál es el costo que está pagando, por ejemplo, Putin de esa decisión hace 3 años impensada. Costo-beneficio, bueno, el costo por ahora, más allá de las vidas humanas, que hay que ver cuál es la percepción de Putin hacia ese tema, que ha sido muy elevado para las tropas rusas. Están ganando la guerra, y seguramente el costo de las sanciones, sí, pero que las ha suplido con otras alianzas. Bueno, creo que lo que pasa en Europa es un espejo para otros conflictos.
y ya lo vimos en Medio Oriente, con lo que vos mencionabas de una entrevista anterior que has tenido con el tema de Irán y Israel. Bueno, me parece que eso es lo que se expande, se expande y se esparce hacia abajo. Creo que incluso, no lo quiero hacer largo, ¿no? Pero en la vida diaria de cada uno de nosotros hay una idea, no sé cómo lo ves en Bolivia o si nos están escuchando en otras regiones del mundo, pero hay como una energía de violencia, de ya las Clima, normas nadie las quiere cumplir, ¿no? Porque me sí. parece que desde arriba ese es el mensaje. Hay dos cosas que me llaman la atención de esta segunda parte, y Ujú. yendo por orden por lo que mencionaba. La primera es esta crisis de institucionalidad dentro de la ONU y estos organismos internacionales, que no es desde ahora, sino que viene una sumatoria de cosas, pero ya con este montón de conflictos, ya todo el mundo piensa que la ONU más o menos está de mueble, y ahí queda. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, y va directamente conectado a lo último que mencionaba, ¿no? El tema de que al final es el reflejo de cómo están las sociedades en gran medida. O sea, no, pues no voy a decir anarquía porque es otro concepto que podríamos desarrollar en otro momento desde otra Ujú. óptica, pero esa desinstitucionalización que decías y esa pérdida de a qué aferrarse, a qué atenerse, mejor dicho, es el reflejo, ¿no? O sea, lo decía, lo que bien decía repito, de decir, no, no sabes quién va a cumplir las normas, no sabes quién la va a hacer cumplir. Y de hecho, ni siquiera sabes cuáles son las normas, porque ya se ha puesto tan en cuestión a través de una interpretación que era necesaria, que es necesaria en cierta medida, pero se ha sobredimensionado. Entonces, me entro donde quiero, así como alguien se entra como quiere a mi casa, como se entra al lote de la persona del sexto anillo, o como se entra a un país vecino. Entonces, aparece eso. Es para recordar el verso de Huidobro, las horas han perdido su reloj. O sea, no sabemos hacia dónde estamos. Y eso se refleja en esta realidad cercana a nuestra, hasta en toda esta locura que hay en el mundo. Y antes de acabar con lo último que decías, claro, esa lógica de Putin es cierto, la conserva en su forma de ser, pero ahí está también la sagacidad que ha tenido. Ha sabido adaptarla a este tiempo de ahora. Se mencionaba también el tema del mundo antes, en la lógica capitalismo, comunismo, Rocky, Iván Drago y demás, de esos dos no hay. O sea, nosotros mismos, como satélite, en determinado momento, con todo lo que pasaba con el Che y demás, veías, o sea, el mundo sabía, como varias veces tú dijiste, Gerson, ¿no? ¿A qué agarrarse? Bien o mal, sabías cuál era tu realidad. Hoy Claro, no, se perdió. Gerson. claro. Y a mí me llama la atención lo que dijo, cómo eso se va reflejando en tu cotidianidad o en situaciones. O sea, si lo extrapolamos, digamos, en las grandes potencias que quieren tomar, o sea, Trump se atreve a decir, vamos a colonizar, vamos a anexar Groenlandia, digamos, ¿no? Independientemente que lo diga o no, o sea, ya las formas son otras. Un cambio de paradigma. Vamos a lo local y da lo mismo si es Javier Milei o es Luis Arce, se pasan ¿cómo se llama? Los legislativos, Los dices. legislativos, el poder judicial o qué sé yo, ya no existen los poderes, La ¿no? separación. No existe para nada la separación de poderes. Estamos viendo acá toda la colusión que hay, Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera. Y si nos vamos más abajo en la cotidianidad, se me ocurre que, por ejemplo, bueno, de repente no tanto en Bolivia, pero los europeos, los países del primer mundo, sufren muchísimo con el tema de la educación, Claro. ¿no? Claro. De la autoridad en el colegio, ¿no? Y no es que yo defienda la vieja usanza, digamos, no estoy en contra del castigo físico, pero eh, sin duda alguna que la autoridad se ha perdido, digamos. Y cuando digo autoridad no lo digo en el sentido vertical, sino en Claro. el sentido de respeto, digamos, ¿no? El sentido del lugar que ocupa alguien Claro, para repartir orden. respetar a los mayores, digamos, ¿no? Sin ser sumiso, pero digamos, una cuestión de respeto, digamos, ¿no? De pronto, entonces si un niño, un adolescente ve que las autoridades de su país no respetan los poderes, no respetan las reglas del juego, vamos a decir así, bueno, eso se va extrapolando, digamos, a medida que suben los niveles. Y les pongo un ingrediente más, que bueno, es parte también de nuestro Roma, la migración.
Claro, o sea, ¿qué haces? Le dices, vienen inmigrantes, se supone que todos debemos respetar la norma, pero ellos tienen una cultura diferente. Eso es también un elemento que crea una cotidianidad complicada. Acá no tanto, ok, Sí. pero en Europa es el problema vigentísimo. Pero acá mismo, bueno, en Santa Cruz lo vemos, ¿no? Esta idea de que llegan migrantes Claro. internos, igual está este No, choque de pues, cultura y los mismos cruceños muchas veces se quejan de esto, ¿no? claro, es cierto. Yo, por ejemplo, vivo 20 años, 21, porque vivo viviendo en Santa Cruz. Y claro, la Santa Cruz que yo conocí hace 21 años cuando yo llegué por primera vez no es esta. Ujú. Ha cambiado y nos ha puesto en la disyuntiva de ser cómo se construye. Es cierto, lo peor de repente que puede pasar es que venga una supramente y te diga, esto se construye así y así debe ser. No, es lo peor. O sea, las voluntades, los acuerdos de los individuos son los que van a generar esta nueva identidad. Ahora, si estos acuerdos y estas voluntades van a ir por encima de las normas, por encima de la sana convivencia, vas a tener esos problemas que tú dices. Y exactamente lo mismo ocurre en el panorama internacional. Claro, bueno, en realidad, y es una crisis, para mí es una crisis institucional y de liderazgo, ¿no? Vos sos de Sucre, el mercado de Sucre es el lujo más grande del mundo. ¿Por qué los mercados en Santa Cruz no pueden ser también así? Porque hay una autoridad que no cumple su función. Luego vemos a ratas corriendo por un mall, no un mercado. No sé si vieron ese Sí, TikTok. sí, lo vi. Sí. Bueno, puede suceder. Pero a lo que voy es que, digamos, estamos como que en un cambio de paradigma, ¿no? En un momento crucial de la historia, ya sea que lo veamos a nivel local o a nivel internacional. Nos descoloca, por ejemplo, lo que decía al principio del Salón Oval y Zelensky, digamos, ¿no? Todos los trumpistas se quedaron así como, hello, no tenías que apoyar a Zelensky, digamos, ¿no? Claro, pero si uno ve el trasfondo... Y hoy, 15 de julio, lo vuelve a apoyar, pero no sabemos qué va a pasar al 19. Mañana. Sí, sí, sí. Y bueno, y si vos vas analizando o vas recordando, le debe algunos favores también a Putin, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay una paradoja ahí también, de que supuestamente vivimos una época más democrática, más democratizada de la información, con mayor acceso a la información y teóricamente con mayor transparencia. Pero la realidad nos muestra que nos muestran mucho menos de lo que en realidad sabemos, ¿no? Localmente, por ejemplo, yo me río de las polémicas que se arman con candidatos, con el transfugio. Siempre fueron tránsfugas. O sea, no debería ser... Si uno como periodista se entera, digamos, quiénes negocian, entonces el transfugio está presente. Y es más, se ha convertido en un valor, ¿no? Entonces, creo que vivimos un cambio de paradigma que nos está costando de pronto entender, ¿no? Y yo creo que las teorías de conspiración dirán que, bueno, finalmente van a ser las máquinas o la inteligencia artificial la que defina esto, ¿no? Y yendo de la mano de ese cambio de paradigma, otra cosa que me llamaba la atención de esta segunda parte es más o menos esta idea de que Putin inauguró esta nueva era de conflictos bélicos mundiales. No sé. No, yo entendí más bien que fue un nostálgico que volvió a sacar los tanques, digamos, ¿no? No, pero hay una cosa que sí va relacionada a lo que decías. No es que lo inauguró, pero sí es la muestra de lo que puede pasar. Por eso mencionaba el caso claro, de China y eso Taiwán. sí. O sea, ojo que no es que me entro porque me entro en 3 días. Sí, lo va a hacer. Pero no tomo la capital en 3 días, ni en 3 meses, ni me saco la foto en eso. Sí. Cuesta. Precisamente porque el mundo es más complicado, resultó que no solamente a nivel discursivo de hashtag, sino también a nivel bélico, a nivel internacional, vas a tener un contrapeso. Y no porque el contrapeso sea la Dalí de la justicia, porque también es una mala herencia de Hollywood, ¿no? Decir que el otro lado viene El Salvador, mentira, no es el Capitán América. No. Pero así como tengo interés, el otro también los tiene. Entonces, en ese choque va a haber un freno que va, no sé si va a ganar, no sé quién prevalecerá, justamente ese verbo prevalecer, quién va a prevalecer, pero sí que va a oponerse, tampoco va a ser tan fácil, porque justamente es tan complejo que no sabes quién te va a apoyar y o hasta quién te va a traicionar. Claro. Ahora, no hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial, quienes se unieron para derrotar a Hitler, fue el comunismo soviético. Exacto. Y el capitalismo americano y británico, digamos, ¿no? Sí, y aparte que el comunismo soviético empieza del lado de Hitler. Claro. Claro. Perdón, se entendió. Claro, cuando rompe el pacto de Varsovia.
Claro. Inicialmente había la no agresión. Ujú. Entonces Hitler rompe eso. Claro, el primer acuerdo es entre Hitler Claro. y Stalin, digamos, ¿no? Y bien. Veamos la tercera y última parte, donde ya hablamos un poco más de cómo nos puede llegar a Latinoamérica esta situación. Porque, bueno, Yo creo que el mayor desafío que tenemos en la región, y mientras hablo con vos también otra de las noticias, es que el fiscal general de Brasil pidió la detención de Bolsonaro por golpe de Estado, ¿no? Creo que más allá de lo que a veces sea... La verdad que no soy muy partidario de las ondas de clima que nos vamos para la izquierda, para la derecha, y que eso lleva a un país a otro como caída de dominó. No tengo claro realmente que sea así, más allá de que muchas veces se Han ve que coincidido. eso es así, ¿no? Pero creo que el mayor desafío no es hacia dónde giramos como países, sino la debilidad institucional que yo vengo hablando hace muchos años en la región y que hoy es mundial. Yo llamaba mucho la atención en el 2009, creo que fue cuando lo sacaban a patadas a Zelaya en pijamas en Honduras de su casa, y todo el mundo miraba como que eso, bueno, era algo que pasaba ya en Honduras, a quién le importaba, y Zelaya estaba primero yéndose debajo del ala de Hugo Chávez y no pasaba ni solucionaba nada de lo que pasaba, y después fue debajo del ala de Hillary Clinton, si no me equivoco era la secretaria de Estado en ese momento, bueno, y mirábamos eso como algo lejano. Y hoy, lamentablemente, hemos visto a lo largo de todos estos años que la debilidad institucional vino para quedarse, porque creo que la democracia ya no es ni siquiera un valor, no porque lo diga yo, no es tomado por las sociedades y por los políticos como un valor a sostener y a mantener. De hecho, en Estados Unidos, en la primera presidencia de Trump, hubo un intento de golpe de Estado con el ataque al Capitolio, en el país que se dice ser la democracia más grande a nivel mundial y el faro de la democracia en el mundo, ¿no? Entonces creo que más allá de izquierdas o derechas, el gran desafío a nivel regional, porque vos me lo estás preguntando regional, es de la institucionalización o de las instituciones y del mantener la democracia de mínima como está, y creo que deberíamos tener un gran debate de cómo mejorarla. Yo recuerdo hace muchos años cuando el presidente Lagos de Chile decía, bueno, la verdad que deberíamos modernizando, ¿no? Con las redes sociales podríamos decir, bueno, ¿estás de acuerdo con tal ley? Apreta uno en tu celular. Es decir, deberían ser mucho más participativas. Creo que la democracia, lo que ha generado, y algunas encuestas así lo marcan, no le ha mejorado el día a día a la gente. Me parece que más allá de izquierdas o derechas, el gran peligro para nuestra región, y es evidente y latente, es el tema de la debilidad institucional, la debilidad democrática, y con eso la entrada del narcotráfico y de los populismos de izquierda o de derecha. Bueno, te agradezco mucho, Andrés. Ha sido muy valioso. Bueno, aunque sea en streaming, igual el tiempo es limitado. Pero quisiera invitarte para en otra ocasión para que para que nos sigas aportando con tu experiencia en esto. Para mí va a ser un placer, Gerson, como siempre digo, puntos de vista, y bueno, nuevamente felicitaciones por el emprendimiento periodístico. Gracias. Ahora sí, gracias. Esa fue la última y tercera parte, y creo que lo más llamativo de esta última parte es esto de la democracia. O sea, el tema de que la democracia a día de hoy no ayuda al día a día de la gente, y sino que más bien es algo que lo vemos muy lejano. Creo que eso se puede reflejar perfectamente en nuestro país, lo cual en épocas electorales es nuestra palabra favorita, ¿no? Democracia. Y cómo esta crisis de instituciones ya no es algo solo de Latinoamérica, sino que está a nivel mundial. Mira, hace un siglo, justo se va a cumplir un siglo, sí, no, falta 2 años, en el 37, no, en el 30, el 30 y el 32 más o menos, se publica La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Y en una parte del libro, Ortega reflexiona y dice, por un lado la ciencia con la técnica y por el otro lado la democracia son las cosas que han preservado al mundo hasta lo que es ahora y lo que vendrá en el futuro. O que, bueno, lo que tendría que venir. Y es esa ausencia de la valoración de esas dos lo que ha permitido que el hombre en masa avance. Han pasado 100 años y un poquito tiene que ver con lo que decía, justamente con lo que decía Andrés. No lo vemos como un valor. O
sea, pensamos que está ahí y que se alimenta de algo y que no requiere de un cuidado, que no requiere de una preservación. Y de hecho lo dice Ortega, se equivoca quien piensa que esto funciona de manera natural. No es el sol de la mañana que va a salir porque está ahí. No es como el agua que va a correr. No, no. Tiene que ser cuidado, tiene que ser preservado. Y precisamente como no está siendo considerado un valor, en la ciudadanía, no solamente en Bolivia, sino en el contexto global, de repente, porque no ha podido satisfacer sus necesidades económicas u otras aspiraciones, se afirma que no vale. Entonces, si viene alguien y me dice, ok, te voy a dar comida, te voy a dar casa, pero tienes que obedecer hasta la última de mis órdenes, Claro. bueno, entonces no me interesa A tanto partir la del democracia. hartazgo nace Exacto. esta necesidad de Claro. autoritarismo. Y aunque yo soy liberal, tengo que reconocer que a partir de injusticias existentes también, eso sería irracional decirlo, o negarlo en todo caso. Entonces creo que en ese aspecto, como que no digo que sea configurado, ¿no? O sea armado, no caer tan conspiranoico, pero que planteado este escenario no perfecto, pero sí para que muchos autoritarios justamente tengan un campo donde jugar, ¿no? Ok, nadie me va a decir nada, el mundo está caótico, aparece este paradigma nuevo, entonces, ¿qué hago? Entro, entro y no entro tocando a la puerta ni pidiendo permiso, entro por la mala. Y fíjate, a nivel global es lo mismo. Sí, es la paradoja, ¿no? De que, bueno, yo lo decía en el anterior programa al final, ¿verdad? ¿No? Que para mí la democracia perfecta es la que respeta a las minorías. Pero en ese respeto a las minorías y en esa lucha por las minorías, eh, nos hemos dispersado tanto, ¿no? Nos hemos dispersado tanto, nos hemos atomizado que Claro. cada quien ya quiere... No soy minoría tuya, no, yo soy otra minoría, yo soy otra y otra y otra. Entonces lo que se ha proyectado más es la otredad, digamos, ¿no? Y es una paradoja, la verdad, ¿no? Y digamos, ¿cuáles son las democracias que funcionan? A mí me cuesta definirla, digamos. O sea, China se considera a sí misma una democracia. Venezuela se considera una democracia, Suiza se considera una democracia. Yo contaba la extra cámara la anterior vez que yo descubrí que en Suiza que ellos todo lo plebiscitan, pero resulta que la mayoría alemana es la que siempre gana, digamos. Entonces las iniciativas que vienen del sur, que son franceses e italianos, casi nunca ganan porque digamos hay una mayoría alemana que es la que prevalece y que tiene un cierto patrón, ciertas características, digamos, ¿no? Ciertos patrones de conducta diferentes al resto, ¿no? Pese a que Suiza no es precisamente un país problemático y que sea famoso por conflictos sociales. Pero bueno, ni siquiera ahí, digamos, es perfecta la democracia, digamos, ¿no? Probablemente es mejor que la nuestra, ¿no? Más organizada, ¿no? ¿O qué me dicen de los reinos árabes absolutos, Claro. digamos, Claro. ¿no? Pero resulta que en esos reinos árabes, obviamente no podés elegir autoridades, pero las autoridades están obligadas a ir hasta Hay una imagen de la National Geographic, de una portada de National Geographic, no era la portada, una foto interior, donde hay un emir, un jeque, perdón, en Arabia Saudita, que es como el gobernador era el gobernador de una provincia o de un departamento, digamos, y estaba un señor con una maleta en una fila y al lado, detrás de él, había otro tipo con una cabra, ¿ya? Obviamente el del maletín era un empresario que estaba buscando alguna licitación y el otro era un señor que tenía problemas de límites de su chaco con otro tipo. Y ¿cómo se llama? El jeque los tenía que atender a los dos y estaba ahí para atender. O sea, la autoridad baja hasta los sectores más bajos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, también planteaban ahí, eso, ¿es algún tipo de democracia o no? ¿No? Entonces, nosotros entendemos la democracia por simplemente la capacidad de ir a votar el día de las elecciones. De elegir. Claro. Ajá. Entonces, bueno, es mucho más que eso, ¿no? O por ejemplo, en el mundo aymara, que te dicen,
o el mundo indígena en general, porque también pasa con los guaraníes, acá todo se decide por consenso. No se agota y esas asambleas duran hasta las 4 de la mañana y se define por consenso. Y uno dice, qué bien, pero el consenso es democrático, o sea, Mm. ¿qué tan democrático es, No. digamos? Y a ¿no? eso tiene que sumarle la impostura, ¿no? Claro. Porque en la herencia sindical mal entendida, Ah, el consenso es llevar a 20 personas, hasta 300 personas a un coliseo y dices, ok, votaron por las bases y listo, te legitimaste. claro, no, o además que te dicen, o sea, o votás o, ¿No? o, bueno, Ah, algo te va a pasar, ¿no? el deseo de unanimidad aparece. Claro, entonces, bueno, y también podés criticar que, bueno, te dicen, Cuba tiene un partido único, Estados Unidos es bipartidista, pero los dos partidos también son de derecha, digamos, ¿no? Entonces, todo es plausible a ser cuestionado, ¿no? La democracia está en cuestión, Sí. en todo caso, ¿no? Y aprovecho, mencionó el asunto de Brasil. Sí. Y yo lo tomo por dos razones. Primero, porque cuando pasó eso del ataque de los bolsonaristas, Mm. yo estaba en Brasil. No, obviamente no en Brasil, que es horrible. Estaba en Río, donde a nadie le importaba. Solamente que quería ver. Fui a unos cursos y veía las noticias durante un rato. Claro, y me llamó la atención justamente otro de los problemas que vienen de la mano de este nuevo paradigma o de esta crisis, que es la visión del intelectual. Me encontraba ahí compartiendo con gente muy interesante, de varias tendencias ideológicas, y charlábamos, y era gente tan genial. Y claro, y durante la mañana te hablaban de teoría política y discutíamos y todo. Y en la tarde salía esto, y las mismas personas chipeaban a la visión más conspiranoica de la vida, y me hablaban desde el COVID, que era de Satán, y me hablaban de todo. O sea, las mismas personas que eran brillantes, Sí. cuando les tocaban el chip político, se hacían corte y ese es otro problema. La Claro. visión intelectual también ha perdido un norte. O sea, Seguro. y aquí también lo notamos. O sea, no sé si por la banalización, no sé si porque son otros tiempos, no sé también por la brevedad de los contenidos, que también tiene que ver la saturación, pero también la labor del intelectual honesto que debe guiar, o que, no debe, que puede guiar a la opinión, también ha entrado en crisis. Seguro. Y bueno, ya para ir cerrando y volviendo a nuestro tema principal, ¿ustedes creen que estamos siendo testigos de una nueva era de conflictos donde las armas económicas, los ciberataques, la desinformación, esta crisis institucional y de democracia se vuelven armas más poderosas que las convencionales? Yo no sé si más poderosas, pero sí, sí acompañan a lo que debe ser. Los fusiles, así sean de hace 40, 50 años, van a seguir matando, los explosivos van a seguir existiendo, y no es porque uno sea un fanático de la película del Señor de la Guerra, sino porque va a pasar, ocurre. Pero como dices, esto acompaña, o sea, el poder, por ejemplo sencillo, hace rato decíamos, interceptar comunicaciones, hackear sistemas, ok, puede hacer que se retrase una operación militar, puede hacer que fracase, puede hacer que funcione o que funcione de manera brillante, casi de manera quirúrgica. Entonces, no es que se vuelve, tiene otra naturaleza que acompaña y que transforma la lógica de las guerras, como también lo hace la cuestión económica, como también lo hace la cuestión informativa, lo decíamos también, y hasta la cuestión de la psicosis que ocurre. O sea, ¿qué pasó cuando hace 5 años teníamos el COVID y todavía hasta ahí nos queda la idea de dónde salió? O sea, ¿qué pasó? O sea, Muchos consideran que fue una bueno, guerra. por eso te digo, entonces, todo se ha hecho una ensalada extraña y es lo que se nos presenta y es la ensalada que nos ponen enfrente y no tenemos otro menú que elegir, porque ese es el plato de nuestra realidad. Claro. Y yo no creo que la historia se repita, pero pasa como en espiral, como escuché alguna vez a una prima mía era la que decía eso. También hace 100 años justamente, empezaba, igual era un periodo entre guerras, ¿no? Entre la primera y la segunda. em, Faltan 5 años como para que Hitler asuma el poder, Sí, claro, 32. poco más, 7, 8 años. Y hay un contexto que es una crisis económica, ¿no? Y nosotros hoy estamos en una crisis económica generada por la pandemia, o la crisis provocó la pandemia, no lo sé, no estoy muy seguro de eso, o es parte del mismo paquete. Lo cierto es que hay porque nosotros estamos viviendo una crisis en Bolivia,
no hay dólares, no hay trabajo, los precios están súper caros, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que dice, "Pucha, me quiero ir. ¿Y a dónde te vas a ir? Ujú. Sí. Europa está en crisis, Estados Unidos está en crisis, Argentina está en crisis. Brasil de repente está un poquito mejor, pero tampoco. No, digamos, ¿no? pero aparte, dice el tema, ¿cómo vas a estar? Sabiendo Sí. que hay problemas migratorios en todos estos países. Exactamente. Además, hay una tendencia a cerrar la frontera justamente por la crisis. Entonces, esta crisis económica se suma también a todo este clima de hostilidad bélico a nivel global, porque obviamente cada quien quiere proteger primero a su gente, ¿no? Em, si llega a haber, o sea, además, me causa gracia que se ha convertido es como cuando estás esperando la nueva temporada de una serie en Netflix. ¿A qué hora llega la guerra? ¿Cuándo se estrena más o menos la Tercera Guerra Mundial? Y además Claro. que la vamos a ver televisada, ¿no es cierto? La vamos a ver Ni Ni televisada, televisada, ¿no? Por, ¿no? en vivo, Ah, vamos, todos veo. en vivo, la vamos a ver. Hay tours ahora en Israel para ir a mirar cómo caen los misiles en el Líbano, cosas así. Este, realmente es algo que estamos, nosotros, bueno, yo soy el mayor en esta mesa, digamos, ¿no? Que están, peor los que son mayores que yo, obviamente es algo nuevo, pero me pongo a pensar que hay toda una generación que está creciendo con esto, que esta es su, ¿cómo es que decían? Normalidad. La nueva normalidad, como decían en la pandemia, ¿no? Ujú. Y bueno, el mundo tiene la capacidad siempre ha tenido la capacidad de resiliencia, de adaptarse a lo que venga. Pues bueno, toca esperar, ¿no? Pero es que o sea, lo que yo veo algo de mi generación específicamente, es que su adaptación a esta nueva normalidad es más bien retroceder a valores ultraconservadores que pensamos que ya habíamos dejado atrás, solo que empaquetados de una manera estética, por así decirlo, No, con nuevos nombres. Claro, y aparte, ojo, ¿no? O sea, porque el otro lado es decir lo revolucionario, pero todos sabemos que no hay nada más conservador que un revolucionario en el poder. Totalmente. Entonces, que por ahí también va. Claro. Bueno, además ya el concepto de revolucionario está desaparecido, digamos. O sea, vivimos 15 años de un gobierno que se llamaba socialista y ningún masista se llama a sí mismo socialista y ni sabe qué es el socialismo, ni Es sabe cómo insociable. defender. Claro, más o menos así, digamos. Entonces, es un vacío ideológico en realidad, generalizado. Bueno, y eso fue todo por nuestro cuarto episodio aquí en Lugares Comunes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el canal de Ruido Blanco. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Gerson. Con Gracias. ustedes, Ruido Blanco y en Lugares Comunes. Hasta el próximo martes.